3 décadas de conflicto cuyo drama esta vez se ensaña con refugiados armenios. Son miles de ellos que han huido del enclave de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán. Es nuestro tema de apertura en Deutsche Welle Noticias. Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: una explosión con muertos y cientos de heridos aumenta la tensión en Nagorno-Karabaj. Este hecho se suma al éxodo de miles de refugiados de etnia armenia quienes cruzaron la frontera en búsqueda de ayuda. Francia retira sus tropas de Níger 2 meses después del golpe de Estado en ese estado de África Occidental. Según el presidente Emmanuel Macron, los soldados restantes deberían abandonar el país a finales de año. Y una investigación de DW tras el devastador terremoto en Turquía descubre niveles preocupantes de polvo de amoniato tóxico entre los escombros de los edificios derrumbados. Las autoridades separatistas de Nagorno-Karabaj informan de que varias personas han muerto y más de 200 han resultado heridas debido a una explosión en un depósito de combustible. Equipos médicos y de emergencia acudieron rápidamente al lugar de la explosión cerca de la capital, Stepanakert. No está claro si este incidente está relacionado o no con el conflicto, aunque cerca del depósito se encontraba un gran número de automóviles con karabajíes que intentaban abandonar el enclave ahora en manos del ejército azerbaiyano. Según Armenia, cerca de 7.000 personas han cruzado la frontera buscando refugio. Coches repletos saliendo de Nagorno-Karabaj. Cientos de armenios huyen de sus hogares. Algunos vehículos todavía llevan las huellas del reciente conflicto. Grupos de ayuda humanitaria ayudan a las familias a cruzar la frontera con Armenia. El temor por su destino bajo el gobierno azerbaiyano ha provocado un éxodo masivo en Nagorno-Karabaj. Hoy nos hemos ido. Nos han dicho que o nos marchábamos o aceptábamos pasaportes azerbaiyanos. Azerbaiyán tomó Nagorno-Karabaj por la fuerza la semana pasada. La región se encuentra dentro de sus fronteras, pero antes estaba bajo el control de fuerzas de etnia armenia. Unos 120.000 armenios viven en este territorio montañoso en el Cáucaso. Muchos temen ser perseguidos si se quedan. Y eso pese a las promesas de Azerbaiyán de que quiere reintegrarlos como ciudadanos iguales. Armenia se ha preparado para recibir a 40.000 personas de Karabaj. Las familias que aguardan la llegada de sus seres queridos se enfrentan a una nerviosa espera. Estoy esperando a que llegue mi hermana de Nagorno-Karabaj. Todo lo que ella y su marido han construido allí lo dejará atrás. Eso es muy duro, dejar tu casa y empezar de nuevo, y ya es la segunda vez. Rusia está enviando fuerzas de paz para ayudar en las evacuaciones, pero hay preocupación por las decenas de miles de personas que permanecen en Nagorno-Karabaj. Los suministros de alimentos y combustible se están agotando y se temen posibles ataques de venganza. El presidente de Turquía, en medio de todo esto, afirmaba que la ofensiva de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj abrió una oportunidad para normalizar las tensas relaciones en la región. Lo vio de una manera positiva Recep Tayyip Erdoğan, quien tras reunirse con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, defendió la victoria del ejército azerbaiyano en la región poblada por armenios de Nagorno-Karabaj y además dijo que esperaba que Armenia diera pasos sinceros para crear estabilidad y paz en la región. Turquía, estrecha aliada de Azerbaiyán, ha apoyado con armas a Bakú en su conflicto con Armenia. Francia retira de otro país de África Occidental sus tropas. La antigua potencia colonial pone fin a su cooperación con Níger, que se independizó en el año 1960, y retira a sus soldados franceses que quedaban allí. La presión sobre París había ido en aumento desde el golpe de Estado de los militares nigerinos hace 2 meses. Tras meses de protestas, los nigerinos que exigían la retirada de las tropas francesas de su país pueden ya celebrar. Francia se va y no reconoce la legitimidad de los golpistas.
El único mandatario legítimo de Níger es el presidente Bazoum. Fue elegido por su pueblo y hoy está secuestrado. Acabó siendo una víctima de este golpe por haber impulsado reformas valientes y porque hay ajustes de cuentas étnicos. Hay en ello mucha cobardía política. Por eso Francia ha decidido traer de vuelta a su embajador y a varios diplomáticos y estamos finalizando nuestra cooperación militar con las actuales autoridades de Níger, porque no quieren seguir luchando contra el terrorismo. Los nigerinos celebran en la capital Niamey la retirada francesa. Los militares franceses deben marcharse inmediatamente porque no los necesitamos. Llevan décadas diciendo que nos iban a ayudar, pero no hemos notado ningún cambio. No queremos su ayuda. Queremos que se vayan. Nosotros nos quedamos. Hablo en nombre de todo el pueblo de Níger. Estamos orgullosos de la marcha del ejército francés y de su embajador porque no han aportado nada aquí. Vinieron para erradicar el terrorismo, pero el terrorismo no hace más que empeorar. Níger había sido hasta el golpe de Estado un socio clave en materia de seguridad para Francia, Estados Unidos y Occidente. Con la salida de las tropas francesas preocupa ahora un aumento de la influencia rusa en África. El grupo Wagner ya opera en Malí como aliado de la junta militar de ese país, pero el debilitamiento de este grupo de mercenarios por la guerra en Ucrania, junto a la retirada de Francia, hacen temer ahora el avance de los grupos islamistas en la región. Y en medio de todo esto, Ucrania afirmó que las fuerzas rusas lanzaron un gran ataque aéreo contra la ciudad portuaria de Odesa. Las defensas aéreas ucranianas habrían interceptado a unos 11 misiles de crucero y 19 drones. Según las autoridades de este país, en el ataque murieron 2 civiles en un almacén de cereales y varios edificios portuarios resultaron dañados. Este ataque se produjo 3 días después de que Ucrania bombardeara la sede de la flota rusa en Sebastopol. Las fuerzas especiales ucranianas afirmaron haber matado en ese ataque al comandante de la flota rusa del Mar Negro y a otros 33 oficiales. Rusia solo reconoce la desaparición de un militar en dicho ataque. Y también es noticia este día, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la llegada a su país de los primeros tanques estadounidenses M1 Abrams, con los que su ejército espera dar nuevo impulso a la lenta contraofensiva contra las tropas rusas. La entrega de esos tanques fue confirmada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, por Joe Biden, en ocasión de esa visita a la Casa Blanca de Zelensky en búsqueda de apoyo adicional para liberar los territorios ocupados por Rusia. Estados Unidos le había prometido a Ucrania 31 tanques Abrams equipados con municiones de uranio empobrecido de 120 milímetros. Estas municiones son controvertidas por los riesgos tóxicos que presentan. Washington ha enviado a Kiev ya unos 113.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y de seguridad. Vamos a quedarnos en Estados Unidos, pero con otro tema, el tema de economía y también con un impacto social importante. Paco Furió, bienvenido. Fin de una huelga en Hollywood finalmente, Jenny, y es que el sindicato de guionistas y la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Hollywood alcanzaron finalmente el domingo un acuerdo provisional para poner fin a una huelga que ha paralizado la industria del cine y la televisión cerca de 5 meses. La parte involucrada exige que se incluya en un nuevo contrato de 3 años condiciones laborales y salariales más justas. Un acuerdo casi cerrado. Según los negociadores del sindicato, la propuesta contiene mejoras y protecciones significativas para los guionistas. No se sabe mucho más del acuerdo alcanzado entre el sindicato de guionistas y los estudios de cine y televisión. De concretarse, pondría fin a una huelga que ha paralizado prácticamente a Hollywood. Cerca de 5 meses, guionistas y creadores tomaron las calles de Los Ángeles para reclamar mejoras salariales, regulaciones sobre el número de guionistas contratados en las series y la restricción del uso de inteligencia artificial en el proceso de redacción. Todos los días hay noticias sobre inteligencia artificial
y no hay duda de que esos servicios seguirán mejorando. Actualmente, como los llaman algunos de nuestros miembros, son máquinas de plagiar y no tienen nada que hacer en los guiones. Pero el acuerdo no significa que la producción en Hollywood se reanude de inmediato. El sindicato, que representa a unos 150,000 actores, también inició una huelga el pasado 14 de julio y aún no ha llegado a un acuerdo con los dueños de los estudios. Algunos rostros famosos se han solidarizado con esta causa. En nuestra industria, por ejemplo, hay 160,000 actores que luchan por ganarse la vida para comer. Muchos de ellos ganaban antes muy bien haciendo exactamente el mismo trabajo. Así que es justo defenderse. Los actores plantean demandas similares a los guionistas, sobre todo en lo referente a los derechos de autor de la inteligencia artificial. Por lo tanto, hay esperanzas de que se llegue pronto a una solución y Hollywood retome su ritmo de trabajo. Ana Nieto, de Nueva York, el sindicato dice que el acuerdo es excepcional. ¿Muestra esto el poder que aún tienen algunos sindicatos pese al bajo nivel de afiliación? Pues aunque no se conocen los detalles, sí que se sabe que este acuerdo recoge la mayor parte de las demandas de unos guionistas que han protagonizado la huelga más larga de Hollywood. Y lo han hecho con muchos sacrificios personales, pero con determinación, porque consideraban que este nuevo contrato de 3 años era existencial, dados los cambios en la industria, con la nueva tecnología y la continua precarización de su labor. Con poco que perder, la lucha ha sido de bastante desgaste, hasta el punto de que hayan tenido que sentarse a la mesa de negociación los consejeros delegados de las propias compañías como Disney, Warner Brothers, Netflix, NBC Universal, para llegar a un acuerdo. Les han sentado a todos, a pesar de que el CEO de Disney dijo en julio que las peticiones que tenían los huelguistas eran descabelladas. Lo que ha pasado es que los analistas de bolsa les han dicho que estaban contando ya con fuertes caídas de beneficios para las empresas, y eso ha sido algo que ha equilibrado las negociaciones. La huelga, no obstante, no acaba hasta que se ratifique el acuerdo, y el sindicato ha pedido apoyo a los actores en la otra huelga de Hollywood, una huelga que el gobierno de California dice que ya les está costando 5.000 millones de dólares en la economía. Y mientras tanto, el presidente Biden y el candidato republicano Donald Trump visitarán otra huelga, la de las automotrices de Detroit. Esto es algo poco habitual. ¿Qué está pasando? No, no es poco habitual, Paco. Es histórico. En el siglo XIX, 2 presidentes, Andrew Jackson y Grover Cleveland, mandaron a las tropas contra los manifestantes en 2 ocasiones. Y en el siglo XX, Ronald Reagan echó a todos los controladores aéreos que estaban en huelga. Desde entonces, las cosas, por supuesto, han cambiado mucho, pero esto es un giro político bastante novedoso. El presidente Biden siempre se ha calificado como prosindicalista y se ha alineado con las tesis de los trabajadores en huelga ahora mismo en Detroit. Ya los trabajadores le apoyaron en las elecciones del año 2020 y ahora también busca este apoyo para las del año que viene. En el caso de Trump, la búsqueda de protagonismo en Detroit es para atraer las críticas contra la agenda medioambiental de Biden y para atacar el coche eléctrico, que dice que va a costar muchos empleos en esta industria. Las huelgas, por otro lado, están teniendo mucho apoyo popular. Esto es algo siempre volátil, pero Gallup dice que el 67% de los americanos apoya a los sindicatos, el 70% a los guionistas y 3 de cada 4 a los manifestantes en Detroit. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Y Amazon anunció este lunes que invertirá hasta 4.000 millones de dólares en la empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic. Anthropic ha creado Claude, un sistema de chat basado en inteligencia artificial que compite con ChatGPT, la conocida herramienta de la empresa OpenAI. La inteligencia artificial, capaz de generar nuevos contenidos a partir de datos de aprendizaje, está suscitando mucho interés entre los gigantes de Internet. Hace unos días, Amazon anunció que su asistente virtual, Alexa, también la tendrá. Dejamos ahora la economía, pero más noticias. Noticias inquietantes, Paco. Hablamos ahora de la tragedia del terremoto en Turquía, que puede empeorar sensiblemente para las decenas de miles de damnificados
que siguen esperando ayudas en ese lugar. Se trata de una investigación conjunta exclusiva de los servicios turcos y de medio ambiente de Deutsche Welle, que ha revelado que la presencia de amianto, un mineral altamente cancerígeno en los escombros de las estructuras colapsadas, podría empeorar la grave crisis sanitaria de los refugiados. En el terremoto de principios de este año, recordemos, murieron más de 45.000 personas. Otra amenaza se esconde bajo la nube de polvo que cubre la ciudad turca de Hatay, golpeada por el terremoto. Amianto. Los reporteros de DW invitaron al ingeniero medioambiental Uktu Firat para recoger y analizar muestras sobre el terreno. Cualquiera que haya estado en Hatay corre el riesgo de estar expuesto al amianto. El viaje comienza en Gaziantep, a 200 kilómetros de Hatay, porque el aeropuerto local sufrió daños en el terremoto. 7 meses después, la ciudad parece aún zona de guerra. Tomamos muestras de polvo cerca de las carpas donde vive la gente. También fuimos a una zona donde se amontonan escombros del terremoto y recogimos varias muestras para analizar el amianto. El amianto puede provocar mesotelioma, cáncer de pulmón y pleura décadas más tarde. Pero la exposición continua podría causar la rápida aparición de graves enfermedades. Mi hermano enfermó por el polvo. Lo llevamos al hospital y le dieron oxígeno. Luego regresamos y el polvo le hizo daño. A veces duerme toda la semana. Según los expertos en salud pública, hay miles de niños en la región que corren el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón al llegar a los 20 o 30 años. Este vertedero está a 50 metros de los contenedores donde vive la gente. Cerca se encuentra una escuela con unos 5.000 alumnos. Si los materiales de amianto se hubieran retirado antes de demoler los edificios, se podrían haber minimizado los riesgos. Los lugareños dicen que el gobierno priorizó la reconstrucción rápida a la salud pública. El equipo está de regreso en Gaziantep, tras 2 días de reportajes en el lugar. Recogen una última muestra de polvo en el techo del auto. Al día siguiente, los resultados del laboratorio muestran que el amianto viajó cientos de kilómetros en el techo del auto. Una clara señal de la magnitud del peligro que podría afectar a millones de personas. Los resultados obtenidos son realmente graves. Detectamos amianto en 16 de las 45 muestras. Por eso, las declaraciones de las autoridades no reflejan la realidad sobre el terreno. Public Health Scientist también examinó el informe del laboratorio. Puede que nos enfrentemos a decenas de miles de muertes de jóvenes a causa del cáncer. Los comunicados oficiales aseguran supuestamente que la población no está afectada. Retirar el amianto es un proceso costoso y requiere tiempo. Y si no se hace, podría resultar más destructivo según la experiencia de Turquía. De llegar a producirse otra catástrofe, entonces será demasiado tarde. Vamos a mirar ahora a América Latina, donde Guatemala ha movilizado este lunes a 2.000 soldados para blindar su frontera con México debido a la violencia provocada por el narcotráfico. Según un portavoz del Ejército, las Fuerzas Armadas se encuentran realizando operativos en el límite noreste de Guatemala con México con el objetivo de garantizar la seguridad y gobernabilidad en territorio guatemalteco. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaba este lunes que México va a reforzar su frontera también con Guatemala. El estado fronterizo de Chiapas, uno de los más pobres del país, ha sido escenario de hechos violentos como secuestros, bloqueos de carreteras y extorsiones. El domingo fue difundido en redes sociales un video de sicarios desfilando en vehículos armados que son ovacionados por una multitud. En 3 comunidades fronterizas, grupos de delincuencia organizada que se disputan el territorio. Y en Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas a la mayor disidencia de la ex guerrilla de las FARC, a la que atribuyen actos terroristas en varios departamentos. Petro dijo en su cuenta de X que el ejército avanza en su ofensiva contra los grupos criminales en el Valle del Micay.
El Estado Mayor Central, como se llama la mayor disidencia de la guerrilla de la FARC, anunció el viernes el cese de acciones ofensivas en Colombia tras 2 atentados con coche bomba a unos días apenas de la instalación de la mesa de negociaciones de paz con el gobierno en octubre. Los atentados contra unidades de la policía en donde la población civil resultó afectada son, según Petro, una represalia por su ofensiva militar para golpear el narcotráfico. Y a todo esto, la Fiscalía colombiana presentó este lunes una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo primogénito del presidente de Colombia. La formalización de la acusación tiene como consecuencia directa que el hijo de Gustavo Petro vaya a juicio. La Fiscalía comenzó a investigar a Nicolás Petro en marzo, después de que su ex esposa denunciara que recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de su padre. Finalmente, tras ser detenido a finales de julio, Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que sí recibió ese dinero ilícito para la campaña 2022, aunque puntualizó que su padre, el presidente, no lo sabía. En Guatemala, al menos 6 personas murieron y otras 18 están desaparecidas en la capital tras el desbordamiento del río Naranjo en la capital del país. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando la fuerte crecida del río provocó un desprendimiento de tierra que destruyó las viviendas de un asentamiento ubicado bajo un puente vehicular. Las autoridades desplegaron 3 equipos de rescate para buscar a 8 adultos y 10 menores desaparecidos en los alrededores del asentamiento Dios es Fiel. Esto está ubicado en la ladera de un barranco en la ciudad de Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei manifestó su solidaridad con las familias afectadas y atribuyó la tragedia al cambio climático. Y Ecuador está en plena campaña electoral y muchas preguntas siguen abiertas. Una de ellas es ¿qué futuro le espera al Parque Nacional de Yasuní? El pasado agosto, en un referéndum considerado histórico en Ecuador, una mayoría de los ecuatorianos decidió detener la explotación de un lote en la gran reserva del Yasuní. Pero no está claro ni cómo ni cuándo se va a desmantelar la extracción petrolera en esa zona. Esperanza cuida sus plantas como quiere cuidar la naturaleza de su país, Ecuador. Desde 2005 trabaja para mantener bajo tierra el crudo del Parque Nacional Yasuní. Es una de las impulsoras del referéndum de agosto, cuando el 60% de los ecuatorianos dijo sí a la preservación. Creo que hay una actividad obligatoria que es el hacer una vigilancia para que haya un cumplimiento de esta sentencia. Y esa vigilancia tiene que ver con la demanda permanente de qué, y la vigilancia de qué pasa ahí, y la demanda permanente de qué es lo que el gobierno tiene en buena ley que cumplir. El gobierno no puede darse el lujo de decir yo no voy a cumplir porque esto es mandatorio, esto equivaldría a un golpe de Estado a la voluntad popular. El gobierno saliente de Guillermo Lasso anunció que se seguirá operando el bloque 43 ITT en el Yasuní, pero hará un plan para ir desmantelando las instalaciones petroleras y dejará en manos del próximo gobierno, que asumirá el poder en diciembre, la decisión de frenar o no la explotación. Sin embargo, el gobierno no puede dilatar el cumplimiento de la consulta popular y si lo hace la Fiscalía General del Estado, debería abrir de oficio una investigación o instrucción fiscal por las declaraciones del presidente, dijo a la DW el doctor Xavier Aguilar, experto en temas legislativos. La consulta popular, el momento que se emitieron los resultados oficiales o cuando el CNE expida mediante resolución el resultado oficial, desde ese momento cualquier gobierno, saliente o entrante, debe hacer caso a lo que dispuso el pueblo en las urnas. Es decir, el petróleo se debe quedar bajo tierra. Pero el gobierno tiene otro argumento, que los habitantes de la provincia de Orellana, donde está el Yasuní, deben pronunciarse sobre si están de acuerdo o no con el resultado de la consulta. Mientras a nivel nacional ganó el sí a la preservación, en Orellana ganó el no. Pero los plazos que prevé la justicia están claros, advierte el ex juez Ramiro Ávila. La Corte Constitucional ha establecido que, de ser favorable la consulta, que en este caso en Ecuador fue, ordenó que el retiro sea ordenado y progresivo en el término de un año. Y en el término de un año no tiene que cesar absolutamente toda actividad extractiva. Esto no obsta a que algunas actividades, como por ejemplo, qué hacer con la carretera, qué hacer con todos los dispositivos,
cómo reforestar la naturaleza, cómo generar actividades que sean autosustentables para los pueblos indígenas que ahora dependen del petróleo. Esas actividades y esa reparación puede ser que no se haga en el transcurso de un año. La consulta del Yasuní profundizó el debate en Ecuador sobre el modelo de desarrollo del país. Unos están a favor de la explotación petrolera y la inversión extranjera, incluso en el Yasuní, por los recursos financieros que aportan. Otros quieren defender y conservar los recursos naturales y la vida de los pueblos y nacionalidades que habitan en el Yasuní. Es el cambio de un modelo extractivista, de un modelo basado en la explotación de la naturaleza, basado en la explotación de la tierra, basado en el sacrificio de territorios, de pueblos indígenas y de pueblos ancestrales, por un modelo de respeto a los derechos humanos, un modelo de respeto a la naturaleza, un modelo de respeto, en suma, al futuro de la humanidad. Al final, el plebiscito ha fortalecido una conciencia ecológica en Ecuador, pero la preservación del Yasuní podría frustrarse si los habitantes de la región interponen recursos en la justicia, alegando que el cese de la actividad petrolera afectará sus fuentes de trabajo. Y ponga atención a lo siguiente, porque un esqueleto de dinosaurio de hace aproximadamente 150 millones de años será subastado el próximo mes en París. El ejemplar es del período Jurásico tardío y está inusualmente bien conservado. Este simpático Captosaurus, apodado Barry, fue hallado en la década de 1990 en el estado estadounidense de Wyoming. Su nombre se lo debe a Barry James, que es el paleontólogo que lo restauró. El ejemplar fue posteriormente adquirido y restaurado nuevamente por el laboratorio italiano Zoic. Ahora se espera que Barry alcance en subasta una cifra de más de 1 millón de euros. Y los jugadores, el equipo técnico y los directivos del Bayern Múnich se acercaron el domingo a la Oktoberfest para saludar a los aficionados como corresponde. Un día después de haber goleado al Bochum por 7-0, el equipo bávaro realizó esta tradicional visita a la fiesta de la cerveza más grande del mundo. Los integrantes del equipo que lidera la Bundesliga se divirtieron, pero con moderación, según dicen los que estaban allí. Bueno, la Oktoberfest se celebra hasta el 3 de octubre y se espera que unos 6 millones de personas la visiten este año. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle, para ustedes noticias desde Berlín. Hasta pronto.